Amigos, hay una nueva etapa de la agenda mundial en marcha para controlarnos. Y de esta difícilmente la vamos a librar si no tomamos medidas urgentes, amigos. Esta vez no se trata de medicamentos ni de restricciones de movilidad, sino de algo que todos necesitamos para vivir: la comida. La nueva agenda mundial, amigos, está empujando los límites de la guerra en una lucha, pero ahora por el control de nuestros alimentos en el mundo, como un arma de control geopolítico. Esta guerra, amigos, alimentaria ya comenzó, de hecho, ya está aquí. Y el primer paso es el control de los granos, como por ejemplo, el que ya estamos viviendo es el trigo y el arroz. Pero en los próximos días vamos a ver cómo se expande también todo esto a América Latina. Hay signos claros de esto. De eso vamos a hablar en un momento. Pero antes, déjame mostrarte, amigos, estas imágenes que les estoy enseñando ahí son compras de pánico en Estados Unidos y en Canadá de estos últimos días. ¿Y qué es lo que están comprando? Están comprando granos. ¿Y por qué? Porque saben lo que está ocurriendo. Y la gente está comenzando a tomar medidas extremas que se pueden salir de control. Déjame mostrarte más imágenes que se están repitiendo ahí de algunas de las notas que han cubierto estos eventos. Seguro te son bastante familiares estas escenas, porque las vimos hace apenas un par de años con las compras masivas de papel de baño. El problema es que ahora no se trata de algo tan superficial como el papel de baño, sino de comida. Las cifras son alarmantes. Según informes recientes, se proyecta que la producción de granos como el arroz, un alimento básico en la dieta de América Latina, va a experimentar el déficit más grande en las últimas 2 décadas, con una disminución de 8.7 millones de toneladas. Y al mismo tiempo, el precio del trigo, amigos, ha aumentado en un 6% en las últimas semanas y se prevé que va a seguir subiendo. Y si como eso no fuera suficiente, el maíz, que es otro pilar de nuestra alimentación, también está bajo amenaza debido a la inestabilidad de la cadena de suministro global. Pero esto tiene un porqué. Las grandes potencias mundiales han redirigido su frente de batalla. Lo que comenzó como una guerra proxy entre Occidente y Rusia a través de Ucrania, hoy se está convirtiendo en una guerra energética alimentaria. Y se los voy a ir mostrando a lo largo de este video, amigos. Si te preguntas por qué a Occidente le interesa tanto Ucrania, no es solamente por su cercanía con las fronteras rusas. Hay algo más importante en juego. Ucrania es el 5º exportador más grande de trigo del mundo. El 57% de sus exportaciones, que iban a los países en desarrollo, están ahora en un limbo total. Y si pensamos que esto es indiferente para nosotros que vivimos en América o en América Latina, pues no es así, porque esta también es una alarma roja para nuestros países que importan alrededor del 10% de su trigo de Ucrania y de Occidente, que dependemos de ellos. Por eso, amigos, quien controle los alimentos tiene un arma de control mundial. Ahora, tal vez pueden estar pensando, el 10% de los granos mundiales solo para América Latina puede que no suene como un problema muy grande, pero hay que ver la película completa. Ahora Rusia se ha salido de un importante acuerdo que permitía que Ucrania siguiera exportando granos al mundo entero. Y ellos mismos, Rusia, también ya ha restringido muchos de sus alimentos. Y lo mismo está haciendo la India y China simultáneamente. Por eso ya no se trata solo de una guerra energética mundial. Ahora, amigos, es mucho más peligroso que eso. ¿Y cómo comenzó este desorden? ¿Se acuerdan, por cierto, que Alba, primero que muchísimos medios de comunicación, se los dijo antier que esto iba a suceder comenzando por el arroz, Alba? Así es, les ganamos la exclusiva a muchísimos medios que andaban con otra información y la dejaron pasar, y esa nota ya estaba desde el fin de semana rondando en el aire y nadie le estaba haciendo caso. Hasta que no lo pudieron ocultar. Exacto. Porque empezó el pánico en los supermercados. ¿Y cómo empezó este desorden, amigos? Bueno, la situación es bastante compleja, pero los informes señalan un punto de inflexión reciente. Un incidente en el puente de Crimea, una arteria vital para el suministro de Rusia. De eso precisamente también hablábamos nosotros en nuestro podcast hace apenas unos días. Recuerdan que se los comentábamos. Para entender mejor esto, amigos, es muy importante que analicemos la relevancia que tiene ese puente, el puente de Crimea.
Esta enorme estructura colosal, que por cierto tuvo una inversión de miles de millones de dólares, porque se extiende 19 kilómetros sobre el estrecho de Kerch. Es más que un logro de la ingeniería. De hecho, es una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Es el cordón umbilical también que une a la península de Crimea con Rusia. Y entonces sucedió lo que todos ya sabemos. Según muchos medios de comunicación, nos comenzaron a reportar que el 17 de julio el puente de Crimea sufrió un atentado. Una serie de explosiones, drones explosivos que dejaron al menos 2 civiles muertos. Todo el suministro de alimentos y otros bienes que se transportaban por ese puente, amigos, se detuvieron y afectaron la logística interna de Rusia. Y esto, además, no solamente explotó el puente, explotaron todavía las tensiones que existen. ¿Y qué tiene todo esto que ver con esta guerra alimentaria que hoy nos está amenazando a todo el mundo? Bueno, pues como resultado de ese atentado ucraniano del puente de Crimea, Rusia tuvo que recortar sus exportaciones de grano. Y esto, como señala un informe del medio de comunicación The Independent, tuvo un impacto significativo en la cadena de suministro de granos a nivel global. Y particularmente, amigos, hubo un actor clave en esta cadena: Ucrania. Ucrania es uno de los mayores exportadores de granos del mundo. Pero las tensiones con Rusia y la crisis con este puente de Crimea dificultaron toda la capacidad para transportar sus cultivos a los mercados internacionales. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando la oferta de un producto tan esencial como los granos se ven afectados? Pues exactamente lo que estamos viendo. Los precios se disparan y se crea un efecto dominó en los mercados globales alimentarios. ¿Y quiénes son los más afectados por esta situación? Nosotros. No solo Occidente en general, América Latina. Dependemos en gran medida, amigos, de las importaciones de grano, especialmente de trigo, para alimentar a nuestras familias. Con las tensiones, amigos, que ahora estamos viendo en Ucrania y la desestabilización de esta cadena de suministros globales, estamos en riesgo de enfrentar un grave déficit de alimentos. ¿Y saben qué significa esto? Menos pan en nuestras mesas, menos tortillas en nuestros supermercados, menos alimentos para nuestros niños. Pero también va a significar algo más, algo que va mucho más allá de la simple falta de alimentos. Va a significar que somos víctimas de una guerra que no estamos luchando, pero que estamos pagando con nuestros bolsillos también. Una guerra, amigos, en la que los alimentos se están convirtiendo en un arma de dominación geopolítica. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y déjenme preguntarles algo. ¿Qué tienen en común India, China y Rusia? Ustedes lo saben. Los tres son miembros de un mismo bloque económico, de los BRICS. Pero además de eso, los tres están simultáneamente bloqueando o limitando la exportación de sus alimentos gradualmente para protegerse frente a lo que ya saben que viene y que se los voy a mostrar a continuación. Como se los dijimos precisamente, se los dijo Alba hace unos días, en esta misma mesa lo estábamos platicando antes que muchos medios de comunicación. La semana pasada, la India detuvo la exportación de arroz blanco no basmati, supuestamente por la llegada tardía de los monzones y por el aumento de precios. El problema, amigos, para el mundo es que la India representa el 40% de todas las exportaciones de arroz y hoy está decidiendo guardar suficiente grano para su propio país en lugar de vendérselo al mundo. La pregunta es ¿por qué? Esto es una estrategia geopolítica, amigos, de un bloque económico poderoso. Y algo sí está claro. Ni Occidente ni el mundo estaba preparado para esto. ¿Qué pasa cuando desapareces del mercado? Imagínate la mitad de todas las exportaciones mundiales de arroz de la noche a la mañana. Pues es claro que la escalada de precios es lo primero que vamos a ver y es exactamente lo que está pasando. Tailandia y Vietnam fueron los primeros en aumentar el precio del arroz y luego lo duplicaron en menos de una semana, de 5 a 10 dólares por tonelada. Pero el temor, amigos, es que en los próximos días esto va a empeorar. Según diversos informes, se espera que los precios suban hasta 10 veces más. Estamos hablando de 50 dólares por tonelada. Recuerden bien esto que estamos hablando en este podcast, que no nos están diciendo los medios de comunicación y que los vamos a ver seguramente. Y falta aún más. Seguramente
Esto va a ser gradual. En algunos países de América Latina lo veremos primero y en otros en unos días después, pero al final todos lo vamos a sentir. Y falta menos de una semana para que algo peor ocurra. A partir de la fecha de este podcast, amigos, falta menos de una semana para que Rusia cumpla su amenaza y reduzca aún más su producción de petróleo al mundo. Y eso significa que el aumento no solo va a ser de granos, también va a ser de combustibles. Y transportar esos pocos granos disponibles ahora va a costar 10 veces más caro, pero a eso agrégale el costo del incremento de la gasolina, por esto que ya había anunciado Rusia que iba a hacer. Y todo esto, amigos, no es producto del calentamiento global, ni tampoco es un accidente, es parte de una agenda. Este es al punto en donde las grandes potencias quieren que lleguemos. ¿Y saben por qué? Porque ya tienen un plan para controlar también la alimentación mundial. Y van a decidir quién y cómo. Ucrania es el quinto mayor exportador de trigo del mundo. Esto ya lo dijimos. Representa alrededor del 9% del mercado. Y hasta este mes, amigos, Ucrania podía exportar todo ese trigo sin problemas. Rusia no atacaba esos barcos. Había un acuerdo. Pero cuando sucedió lo del puente de Crimea, ese acuerdo se rompió. Esto se conocía como el Acuerdo del Grano del Mar Negro. Y ahora Rusia se ha retirado de ese acuerdo. Y en represalia al atentado ucraniano que vimos del puente de Crimea, Moscú ya está atacando almacenes de Ucrania como represalia de estos actos terroristas. El resultado final, amigos, de esos atentados, no solo al puente de Crimea y no solamente objetivos no militares en ambos bandos, esto ha escalado dramáticamente. ¿Y quién ha perdido más? Pues hoy Ucrania, uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, ha sido privado de su capacidad de exportar su comida al planeta entero. Y eso nos golpea a todos, con una realidad muy fría y dura. Los precios del trigo están a punto de dispararse. Y esta, amigos, no es una cuestión que debería preocupar solamente a los economistas o a los inversores de materias primas. Justo al mismo tiempo que está pasando esto, India, China y Rusia también están disminuyendo la exportación de sus semillas, de sus granos. Y esto es una cuestión que debería de preocuparnos a todos. ¿Por qué? Porque el trigo no es solamente un producto más que cotiza en la bolsa de valores. El trigo, amigos, es harina de nuestros panes, también es aceite de nuestras comidas, bueno, para los que comen aceite vegetal, ¿no? Que no se los recomiendo, pero también es alimento básico en todas nuestras dietas diarias. Y esta crisis, amigos, de granos, como el trigo, el arroz, todos los granos que estén involucrados aquí, va mucho más allá de nuestras cocinas. Tiene un efecto dominó en todo el sistema alimentario mundial. ¿Sabían que Ucrania exporta el 57% de su grano a países en desarrollo? Eso significa, amigos, que más de la mitad del grano ucraniano alimenta a poblaciones vulnerables y en pobreza o pobreza extrema. ¿Qué pasa cuando esas personas ya no van a poder pagar el pan o el aceite de cocina debido a la escalada de precios y ya de por sí es difícil hacerlo? La inseguridad alimentaria va a aumentar, el hambre se va a intensificar y las vidas humanas se van a ver aún más amenazadas. Y en el otro extremo, amigos, tenemos a los países desarrollados, que en su mayoría, por cierto, son miembros de la OTAN. Estos países reciben el 43% de las exportaciones de granos de Ucrania. Pero aunque estos países pueden ser más resistentes al impacto inicial de la crisis, amigos, no son vulnerables, no están a salvo en un efecto a largo plazo. Porque cuando los precios del trigo se disparen, los costos de producción de alimentos también van a aumentar. Y eso se va a traducir en precios más altos en los supermercados. Y eso todavía va a subir más la inflación, el costo de vida y va a provocar una mayor desigualdad social. Y en medio, amigos, de todo este caos, la ONU ya está interviniendo. Como muchos de ustedes saben, la ONU de hecho jugó un papel crucial en la negociación del primer acuerdo del grano del Mar Negro. Un tratado, por cierto, que se diseñó para tratar de minimizar la estabilidad de los precios del grano, no solo en la región, en el mundo. Bueno, pues ahora el jefe de la ONU está instando a Rusia a reconsiderar su decisión. Y fíjense, quiero que vean ustedes esto porque es de suma importancia.
Con la terminación del acuerdo en el Mar Negro, las personas más vulnerables van a pagar el precio más alto. También los precios de los alimentos van a subir, y el mundo entero lo va a pagar muy caro. Por eso he llamado a la Federación Rusa para que volvamos al acuerdo del Mar Negro y que acepten mi última propuesta. ¿Y saben cuál es esa propuesta que le ha hecho la ONU a Rusia? Se los voy a decir en un momento. Pero antes de decirle cuál es esa propuesta, que prácticamente parece un ruego, responde al hecho de que entre Rusia, China e India no solo han cerrado el grifo del petróleo occidente, también están cerrando la puerta del granero del mundo, que incluye alimentos que ellos producen y también el bloqueo de exportaciones de los granos que vienen de Ucrania. Amigos, el impacto de estos alimentos va a ser de inmediato. Todo lo que conocemos que implica el aceite, los panes, nuestras comidas, todo va a ser más caro. Por eso la ONU está tan preocupada en buscar una solución para todo esto. Y bueno, ¿cuál fue esa oferta que le hizo la ONU a Rusia que no podría rehusar? ¿Qué obtendría Rusia a cambio de esa reconsideración? La respuesta es simple, amigos. Simple e irónica. Su banco de agricultura de Rusia sería reconectado al sistema SWIFT, el sistema global de pagos. Esto, amigos, es irónico por muchas razones, porque esto le va a proporcionar un impulso significativo a la economía rusa y va a beneficiar muchísimo a su sector agrícola. Pero antes de entrar en los detalles, amigos, quiero hacer una pausa y que todos reflexionemos a fondo sobre este sistema SWIFT, porque a lo mejor hay alguien por ahí que no nos siga. SWIFT, que significa Society for Worldwide Interbank Financial, es una red global de comunicación financiera que le permite a los bancos y a otras entidades financieras enviar y recibir información sobre transacciones financieras de manera segura. Su importancia, amigos, es muy grande porque así es como se hacen las transacciones globales. Y como ustedes saben, una de las sanciones que aparentemente funcionaban efectivamente en contra de Rusia, una de las pocas, era el bloqueo al acceso del sistema SWIFT. Y hoy parece que Rusia está doblando a Occidente y la ONU mismo le está ofreciendo que le levanta las sanciones de lo único que parece que funcionaba un poquito, que es el bloqueo al sistema SWIFT a cambio de que vuelva a dar alimentos a Occidente y al mundo. Por eso, amigos, conectar el Banco de Agricultura rusa al sistema SWIFT es tan importante para Rusia. Pero ¿saben qué pasa? ¿Se dan cuenta, amigos, de la magnitud de lo que eso implica? Que la única sanción que aparentemente estaba vigente en contra de Rusia probablemente sea levantada. Y en efecto, Rusia no solo ha logrado eludir las sanciones contra el crudo ruso por no más de $60 el barril, como lo vimos ayer, sino que también está dándose el lujo de venderlo a sobreprecio. Pero como yo siempre les digo, amigos, la pregunta del millón. Y antes les quiero dar un contexto. ¿Sabían que Rusia prácticamente dijo que no le interesa? Y hasta ahorita no ha dado una respuesta clara. ¿Por qué Rusia, dada la posibilidad de que se levante la tan afamada sanción al sistema del acceso de SWIFT, parece indiferente a esa oferta? No le importa. La explicación, amigos, es muy sencilla. Rusia ha encontrado una forma de ejercer una presión efectiva como un medio de sanción severa a través del control de alimentos a Occidente y a quien salga raspado. Por eso, amigos, en un mundo cada vez más interconectado, donde las economías nacionales ya no operan en aislamiento, las sanciones económicas se han convertido en una herramienta común para el poder y el control, pero cada vez menos efectivas. Y Rusia ha descubierto una herramienta aún más poderosa para expandir su influencia, y no son las sanciones, es el petróleo y la comida. Porque al controlar el suministro de alimentos, en este caso el grano de Ucrania, Rusia tiene una herramienta muy grande para influir en el mercado global. Por eso ven ustedes en esa nota que Estados Unidos ya ha salido a acusar a Rusia de usar alimentos como arma en Ucrania. Pero ellos utilizan al dólar como un arma mundial. Nada más que esto se sale totalmente de control porque todos necesitamos comer. Y esto, amigos, está afectando muchísimo a todo el mundo.
porque esta especie de sanción que Rusia puede imponer al resto del mundo genera un efecto dominó. ¿Y qué significa esto para la comunidad global, amigos? Y concretamente para los consumidores de harina, aceite y productos hechos a partir de granos, básicamente para toda la cadena global de suministro de alimentos. Porque si Rusia, amigos, sigue bloqueando el suministro de alimentos, el mundo entero está pagando las consecuencias. Por eso el secretario general de la ONU salió a decir que está interviniendo directamente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que esta sanción es un arma muy poderosa. Y por eso el mismo Estados Unidos ya ha salido con nombre y apellido de decir Rusia quiere usar al hambre como un arma. Y en este mundo, amigos, eso es de suma importancia cuando ya de por sí muchas personas no tenían acceso al alimento más básico en el mundo. En un mundo donde el precio de un pan cada día está a merced de la geopolítica global y donde las indicaciones son muy claras. Hoy el arroz y el trigo y el maíz también constituyen el 51% de la dieta global. ¿Se imaginan el impacto que va a tener esto en las cadenas de suministro? Amigos, estamos hablando de un terremoto en los hábitos alimentarios de miles de millones de personas. Y ya de por sí acceder a la carne era un lujo, pues ahora imagínense ni siquiera poder acceder a los granos. Esto va definitivamente a complicar